Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para la bomba. Sí, como lo oyen, hoy tenemos un tema que va a hacer vibrar a más de uno, un tema que, bueno, el título lo dice todo, ¿verdad? La noticia que paraliza al mundo. Y no estoy exagerando porque cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir juntos, la cosa se pone seria. Hoy, 30 de junio, vamos a desentrañar esa noticia, esa bomba que ha estado circulando, ese rumor que ha encendido las redes sociales y que, la verdad es que yo también estoy súper emocionada. Vamos a hablar de qué es lo que ha pasado, qué es lo que se rumorea, qué es lo que sabemos, qué es lo que sospechamos, y por supuesto mi opinión al respecto. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si aman la química de estos dos bombones, si quieren saber qué es lo que se está cociendo en el mundo de las series turcas, este es su lugar. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo, y, ya saben. Un like siempre es bienvenido, me ayuda un montón y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse, activen la campanita, y denle a ese like. Ahora sí, arrancamos con la bomba. Can Yaman y Method Demir, ¿dónde empezamos? Estos dos, señores y señoras, son sin duda alguna dos de las estrellas más grandes del mundo de las series turcas. Su fama traspasa fronteras, sus proyectos son esperados con ansias en todo el mundo, y su química es innegable. ¿Quién no recuerda Erkencicus *? Esa serie que conquistó a millones de corazones, nos regaló escenas inolvidables y nos hizo creer, al menos por un ratito, en el amor verdadero. Y por supuesto en la magia que hay entre Can y Demet. Pero, ¿es exactamente lo que ha paralizado al mundo? Pues como ya saben, en el mundo del entretenimiento, y sobre todo en el de las series turcas, los rumores, las especulaciones y los chismes están a la orden del día. Y esta vez, la cosa va por el lado de una posible reconciliación profesional. Sí, como lo escuchan. Se rumorea que Can Yaman y Method Demir podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen eso. Después del éxito arrollador de Erkencicus *, la idea de volver a verlos en pantalla juntos ha enloquecido a los fans. Pero, ¿de dónde sale este rumor? Pues como suele suceder de las redes sociales, de los fans que no se cansan de soñar y de la astucia de algunos. Han estado circulando una serie de indicios, de pistas, de detalles que han hecho que los fanáticos empiecen a especular con muchísima fuerza. Vamos a desgranar cada uno de estos puntos para entender mejor la magnitud de este revuelo. Los indicios que desatan la tormenta ***. La aparente amistad y cercanía ***, aunque como mencioné, en el pasado hubo ciertos roces, y aquí es donde entra la especulación, ¿verdad? Parece que el tiempo ha curado heridas. Fotografías en eventos, comentarios en redes sociales, incluso alguna que otra felicitación pública, pequeños detalles que han alimentado la esperanza de los fans. ¿Será que realmente han limado asperezas? ¿O es todo una estrategia de marketing para mantener vivo el interés? El mundo del espectáculo es un juego, y a veces es difícil saber dónde termina la realidad y empieza la ficción. La percepción externa es clave. Los fans, ávidos de cualquier señal, analizan cada interacción, cada like, cada palabra. Un simple me gusta en una publicación puede desatar un torrente de teorías y especulaciones. ¿Estamos ante una amistad genuina, o simplemente ante una relación cordial y profesional? La verdad, solo ellos lo saben. Pero lo que sí es cierto es que la posibilidad de un reencuentro profesional se ha visto impulsada por esta aparente cercanía. Declaraciones que encienden la llama tanto Can como Demet, en diversas entrevistas, han sido preguntados sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y aunque siempre han sido cautelosos, diplomáticos y evitando dar respuestas tajantes, han dejado entrever que la idea no les desagrada. Han hablado de la química que existe entre ellos, de lo bien que se complementan profesionalmente, y de las ganas de volver a compartir set. Estas declaraciones, por supuesto, han sido la gasolina que ha encendido la mecha. Los fans, al escuchar estas palabras, han interpretado que existe una ventana abierta, una posibilidad real de que este reencuentro se materialice.
Y claro, la idea de volver a verlos juntos, con la química que los caracteriza, ha sido suficiente para generar un entusiasmo desbordante. Es importante analizar estas declaraciones con detenimiento. ¿Son meras frases hechas, o hay algo más detrás? ¿Están tanteando el terreno, midiendo la reacción del público? ¿O realmente existe una propuesta concreta, un proyecto en desarrollo que aún no ha sido anunciado? Las respuestas, como siempre, están en el aire. Proyectos individuales y la cuestión de las agendas tanto Kanyaman como Demet Özdemir se encuentran en un momento álgido de sus carreras. Ambos están inmersos en proyectos ambiciosos y exitosos. Kanyaman con su éxito internacional, Khan ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Sus proyectos en Italia, donde ha cosechado un gran reconocimiento, han afianzado su estatus como estrella global. Su agenda está repleta de compromisos, rodajes y eventos. La pregunta es, ¿tendrá tiempo para un nuevo proyecto en Turquía? ¿Podrá compaginar su carrera internacional con un nuevo trabajo junto a Demet? Demet Özdemir Demet, por su parte, ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y valoradas de Turquía. Su trabajo en la televisión turca sigue siendo muy solicitado, y sus nuevos proyectos prometen seguir cosechando éxitos. Al igual que Khan, su agenda también está muy apretada. La cuestión de las agendas es crucial. ¿Podrán encontrar un hueco en sus apretados calendarios para un nuevo proyecto juntos? ¿Estarán dispuestos a sacrificar tiempo de otros proyectos para dedicarse a este? La logística, la coordinación, las negociaciones, todo esto es un gran desafío. Pero como se dice, cuando hay voluntad hay camino. ¿Qué sabemos realmente? La verdad desnuda A pesar de toda la especulación y los rumores, la verdad es que sabemos muy poco. No existe ninguna confirmación oficial. Ninguno de los dos actores ha anunciado públicamente un nuevo proyecto juntos. Ninguna productora ha emitido un comunicado al respecto. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, deseos de los fans y, por supuesto, la astucia de aquellos que saben cómo mantener viva la llama del interés. Es importante ser realistas. En el mundo de las series turcas, las cosas cambian muy rápidamente. Lo que hoy es un rumor, mañana puede convertirse en una noticia confirmada. Pero también es posible que este rumor se desvanezca, que no se materialice en nada concreto. Mi opinión personal, un anhelo compartido Como fan, como espectadora, como creadora de contenido, me encantaría que Khan y Demet volvieran a trabajar juntos. Erkencicus fue un fenómeno por una razón. La química entre ellos era palpable, la historia era cautivadora, y los personajes eran entrañables. La serie nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y soñar. La idea de volver a verlos juntos en pantalla me emociona. Sé que cada uno tiene sus propios proyectos, sus propias prioridades. Entiendo que la vida te lleva por caminos inesperados. Pero aún así no puedo evitar soñar con este reencuentro. Creo que el éxito estaría garantizado. Su conexión en pantalla es algo especial, algo que trasciende la mera actuación. El impacto en las redes sociales, un frenesí digital Las redes sociales han sido el caldo de cultivo perfecto para este rumor. Los fans, ávidos de noticias y detalles, han convertido las plataformas digitales en un hervidero de especulaciones. Hashtags y tendencias Los hashtags relacionados con Kanyaman y Demet Özdemir, y con la posibilidad de su reencuentro, se han convertido en tendencia en varias ocasiones. Los fans han utilizado estos hashtags para expresar sus deseos, compartir sus teorías y debatir sobre el tema. Fanpages y grupos Las fanpages y los grupos dedicados a los actores han proliferado. En estos espacios los fans comparten noticias, fotos, vídeos y análisis. Se debaten los rumores, se analizan las declaraciones de los actores, y se crean fanfics y edits que alimentan la fantasía. Creación de contenido Los creadores de contenido, como yo, han aprovechado la oportunidad para hablar sobre el tema, analizar los rumores y compartir sus opiniones. Se han creado vídeos, artículos y posts que han generado aún más interés y debate.
Las redes sociales han amplificado el rumor, lo han hecho más visible, y han contribuido a que se mantenga vivo en la mente de los fans. La interacción constante, el intercambio de información y la creación de contenido han generado un verdadero frenesí digital. La importancia de Erkenci-Kuş y su legado Erkenci-Kuş no fue solo una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó a millones de corazones. El éxito de la serie se basó en varios factores. La química entre los protagonistas la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el pilar fundamental del éxito de la serie. Su química era innegable, y los fans se enamoraron de la pareja que formaban. Una historia atractiva la trama, llena de romance, comedia y drama, mantuvo a los espectadores enganchados desde el primer episodio. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus altibajos, sus obstáculos y sus momentos de felicidad, era cautivadora. Personajes carismáticos Los personajes de Erkenci-Kuş eran entrañables, con sus defectos y sus virtudes. Los fans se identificaron con ellos, se preocuparon por ellos y celebraron sus triunfos. La producción la calidad de la producción, la fotografía, la música y la ambientación contribuyeron a crear una atmósfera mágica. El legado de Erkenci-Kuş es innegable. La serie abrió las puertas a nuevas audiencias y contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo. El éxito de la serie es la razón por la que los fans anhelan un reencuentro entre Can y Demet. El futuro, expectativas y posibilidades ¿Qué podemos esperar? La verdad, no lo sé. No hay una bola de cristal que nos revele el futuro. Pero podemos estar seguros de que los fans seguirán atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier indicio. Seguir las redes sociales Las redes sociales serán la principal fuente de información. Los fans seguirán de cerca las cuentas de Can Yaman, Demet Özdemir, y de cualquier persona relacionada con ellos. Estar atentos a las noticias Los medios de comunicación especializados en series turcas serán otra fuente de información. Es importante mantenerse al tanto de las noticias, los rumores y las especulaciones. Analizar las declaraciones Las entrevistas y declaraciones de Can y Demet serán clave. Hay que analizar cuidadosamente cada palabra, cada gesto, cada indirecta. Soñar y esperar La esperanza es lo último que se pierde. Los fans seguirán soñando con este reencuentro, y esperarán pacientemente a que se materialice. El gran trabajo individual de Can y Demet Más allá de los rumores, es importante destacar el gran trabajo que han realizado ambos actores individualmente. Can Yaman con su carisma, su talento y su físico, Can ha conquistado a medio mundo. Sus personajes siempre intensos, apasionados y, como dices, irresistibles, han dejado una huella imborrable en el corazón de los fans. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes roles con maestría. Su éxito internacional es un testimonio de su talento y su dedicación. Demet Özdemir Demet, con su dulzura, su sencillez y su gran capacidad interpretativa, ha demostrado ser una actriz de primera. Sus personajes llenos de matices, llenos de emoción, siempre nos tocan el corazón. Ha sabido elegir proyectos interesantes, que le han permitido crecer como actriz y conquistar a nuevas audiencias. Su trabajo es admirable y su talento es innegable. Ambos actores han construido carreras sólidas y exitosas. Han demostrado su valía, y han conquistado el corazón de millones de fans. Conclusión, un final con esperanza En resumen, la noticia que paraliza al mundo es la posible reconciliación profesional de Can Yaman y Demet Özdemir. Los rumores, las especulaciones y los deseos de los fans han encendido la llama de la esperanza. Los indicios como la aparente amistad entre ellos, las declaraciones que han hecho y la cuestión de sus agendas, han alimentado la especulación. Pero, ¿qué sabemos realmente? Muy poco. No hay confirmación oficial. Todos son rumores. Mi opinión personal es que me encantaría verlos juntos de nuevo.
Creo que su química es innegable y que el éxito estaría garantizado. ¿Qué podemos esperar? De momento, nada. Pero hay que estar atentos a las redes sociales, a las noticias, a los rumores. Todo puede pasar. Más allá de los rumores, es importante destacar el gran trabajo individual de ambos actores. Son dos grandes profesionales con carreras exitosas y llenas de talento. Así que, sea cual sea el futuro, les deseo lo mejor a ambos. Que sigan cosechando éxitos, que sigan creciendo como profesionales y, sobre todo, que sigan siendo felices. Y si en algún momento el destino los vuelve a juntar, nosotros estaremos ahí, listos para disfrutarlo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan emocionado un poquito. Para resumir, hemos hablado de la noticia que paraliza al mundo, del rumor que está circulando sobre una posible vuelta de Can Yaman y de Method Demir, de los indicios que apuntan a ello, de mi opinión personal y de la magia de estos dos grandes actores. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo, por estar ahí, por su apoyo incondicional. De verdad, me hacen muy feliz. Y ahora la parte más importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a trabajar juntos? ¿Creen que es posible? ¿Tienen alguna información que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao.